La mejor manera de definir la comunicación y la más sencilla es esas acciones para poner en común intereses, para poner en común sentimientos, para poner en común ideas y opiniones entre las distintas partes. Básicamente partiendo de un modelo de emisor-receptor que es un modelo un poco reevaluado, porque ahorita se habla más sobre todo de interlocutores. Es decir, no hay una persona que emite y otra que se somete a escuchar lo que el emisor está diciendo, sino que hay interlocutores que permiten hacer ese proceso de compartir, porque finalmente la comunicación es simplemente establecer relaciones. Y para el caso particular de la comunicación, digamos para el desarrollo de las comunidades, es una comunicación que construye un tejido social. Eso es la forma más sencilla de entender la comunicación. Acciones para poner en común. La comunicación asertiva es un concepto bien interesante. La comunicación asertiva tiene que ver básicamente con tres formas de ejecutar esa comunicación. La primera forma es una comunicación agresiva, la segunda forma es una comunicación pasiva y la tercera es una comunicación asertiva. La comunicación agresiva es cuando tratamos de pasar por encima de otros con nuestros requerimientos, con nuestra comunicación, cuando nos saltamos los valores y cuando afrentamos al otro con nuestras palabras. La comunicación pasiva es cuando, por el contrario, nosotros dejamos que otros pasen por encima nuestro, cuando nosotros anteponemos los intereses del otro a nuestros intereses particulares. Y nos queda una línea intermedia, que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva dice que uno debe llevar sus mensajes con firmeza, pero además de llevarlos con firmeza, debe también hacerlo de una manera prudente, de manera que no vaya a ofender al otro, pero tampoco esté uno quedando por debajo. Tal vez un ejemplo interesante de la comunicación asertiva sería el ejemplo de un gerente en su empresa, un gerente que necesita que uno de sus subalternos se quede en algún proyecto trabajando horas extras o que tenga que venir un fin de semana a trabajar. En ese caso, el gerente podría utilizar la comunicación agresiva diciéndole que si no hace lo que le está pidiendo de no trabajar esas horas extras, lo puede echar, lo puede sacar de la empresa o le puede pasar un memorando, o podría por el contrario exponerle la necesidad al empleado y dejar que el empleado le dijera: me lo siento mucho, doctor, pero usted me contrató a mí para trabajar únicamente los sábados, para trabajar entre semana, no los sábados, por lo tanto yo no lo voy a hacer y el gerente tendría que quedarse callado. En este caso la comunicación asertiva juega un papel fundamental, la forma como se dicen las cosas. Es más fácil lograr que las personas con firmeza entiendan, con razones entiendan, incluso con estimular un poco su autoestima o proponiéndole, digamos, alternativas a ese tiempo adicional, que pasar por encima del empleado o asumir una postura que en última va a terminar perjudicando directamente la gestión del gerente o va a terminar perjudicando a la empresa pues como tal. Ese es un ejemplo de comunicación asertiva. La comunicación asertiva entonces básicamente es exponer nuestros mensajes con firmeza, pero sin pasar por encima de los demás y por supuesto sin permitir que los demás pasen por encima nuestro. La comunicación efectiva es un concepto bastante bonito, bastante interesante. Nosotros nos comunicamos, no existe la comunicación buena o la comunicación mala. Es decir, no se puede medir la comunicación en términos de comunicación positiva o comunicación negativa. La comunicación simplemente existe, queramos o no, aunque no queramos comunicar, siempre vamos a estar comunicando. El concepto de la comunicación efectiva, básicamente lo que habla es: digamos nuestros mensajes, transmitamos nuestros mensajes de una manera efectiva, sin agotar recursos, sin hacer esfuerzos adicionales. Es decir, que nuestros mensajes se expliquen por sí solos, que nuestros mensajes sean puntuales, que nuestros mensajes tengan en cuenta nuestro receptor y tengan en cuenta la persona a la que van dirigidos o los grupos a los que van dirigidos. Una comunicación efectiva no requiere explicación adicional, porque la comunicación efectiva se resuelve a sí misma.
Es decir, en la comunicación efectiva no existen las ambigüedades, no existen dobles sentidos, no existe el sentido de lo que no se percibe. La comunicación como tal debe ser tan clara que ella misma se explique. La comunicación efectiva, podríamos ponerla en términos, este fin de semana, por ejemplo, estaba leyendo un libro. El libro habla sobre los años 20 en Colombia y mencionaba, por ejemplo, la titulación de una noticia en 1924. La noticia decía más o menos esto. Decía, un amigo de lo ajeno entra a una harem gallino y se lleva 2 hembras hermosas. Eso es un ejemplo de lo que es la comunicación no efectiva. Si nosotros fuéramos a traducir eso en un lenguaje claro, diríamos que un ladrón se metió a un galpón y se robó 2 gallinas. Ahí no tuvimos necesidad de hacer un esfuerzo adicional, no tuvimos que darle vueltas a las cosas para expresar las cosas en la manera más clara posible para nuestro receptor. Entonces, la comunicación efectiva es expresarse sin necesidad de artilugios, sin necesidad de artefactos, sin necesidad de distractores en la comunicación. Lo que hay que decirlo con firmeza. Incluso es una de las situaciones que tenemos nosotros en nuestra cultura. Como colombianos tendemos mucho, si comparamos con otras culturas, tenemos una tendencia muy grande a darle vueltas a un asunto, tenemos una tendencia muy grande a utilizar los eufemismos, las ambigüedades, a querer decir una cosa y querer decir la otra. A veces pretendemos ser muy formales, pero realmente lo que estamos es, de alguna manera, involucrando ruido en la comunicación, ensuciando un poco el mensaje. La comunicación efectiva es el mensaje claro, como es, concreto y puntual.